Bienvenidos de nuevo a todos. Nos acompaña otra vez Alex Kreiner, autor, analista de mercados y también ex gestor de fondos de cobertura, para hablar de las guerras energéticas. Gracias por volver al programa. Es un país mitad de nueve, Glenn. Me alegra estar con y un saludo a los que nos escuchan. Cuando Estados Unidos fue a por Venezuela, Trump ha medido básicamente el éxito en función de cuánta riqueza están extrayendo, de cómo el petróleo está ahora bajo control estadounidense. Vimos lo mismo con Irán. Cuando fueron a por Irán, hubo algunos comentarios al respecto. Probablemente viste esos mensajes clave en la televisión estadounidense, que habría dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Y esos beneficios a largo plazo se medían en términos de conseguir acceso al petróleo iraní. Los iraníes venderían su petróleo en dólares. A medida que avanzaba la guerra, insistían en que, bueno, ahora se está privando a los chinos del petróleo iraní. Esto es algo bueno. Y por supuesto, la guerra contra Rusia también ha tenido desde el primer día un fuerte componente energético. Es decir, los estadounidenses destruyeron Nord Stream. Los europeos se desvincularon de la energía rusa, intentaron obligar al resto del mundo a sumarse a las sanciones, sin conseguirlo. Pero también, en lo que respecta a la guerra en sí, no solo en Irán, sino también con Rusia, vemos que las infraestructuras energéticas se han convertido aquí en un objetivo clave. Y sí, al mismo tiempo, las represalias contra los estados del Golfo se centran en la energía. Vemos corredores energéticos fundamentales, ya sea el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo o el Mar Negro. Todo esto. Y por supuesto, también se puede incluir en la misma categoría el devastado mercado energético ucraniano. Me preguntaba, ¿cómo ve usted el papel de la energía en estas guerras? ¿Por qué está adquiriendo un protagonismo tan central? Porque estas guerras también parecen estar profundamente interconectadas. La energía ha sido el centro de las guerras imperiales durante los últimos 120 años. Ya saben, desde que los británicos decidieron que el petróleo era la energía del futuro y descubrieron que Oriente Medio era rico en recursos petrolíferos. Las guerras imperiales se han centrado prácticamente en la energía. La importancia de la energía también se reconoce por el hecho de que hoy lo que llaman combustibles fósiles, los hidrocarburos, realizan más de 50 veces el trabajo que realiza el músculo humano. Y es uno de los componentes clave del PIB. Cuanta más energía utiliza una economía, más rica es. Por lo general, tiene niveles de vida más altos, mayor prosperidad y demás. Así que es absolutamente central para la economía mundial. It's absolutely central to the global economy. And it's no wonder that the Trump administration. Y no es de extrañar que la administración Trump se propusiera hacerse con el control de Venezuela, que supuestamente posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Digo supuestamente, porque todas estas cifras las declaran los propios países. Y todos los países que informan de sus reservas de petróleo tienen incentivos para hacer trampas, porque sus cuotas de la OPEP se han determinado en función de sus reservas. Así que, cuanto mayores sean sus reservas, más pueden exportar a los mercados mundiales. Desde ese punto de vista, tenían incentivos para hacer trampas. Y luego, estas reservas de petróleo son básicamente mágicas e inagotables, porque los mismos niveles de reservas que se vienen declarando desde los años 80 y 90 no han cambiado hasta hoy, a pesar de que cada día se queman 100 millones de barriles de petróleo. Barrels of oil get burnt every day. And the United States, Y Estados Unidos, cuya producción interna de petróleo había entrado en un fuerte declive, un declive que se consideraba terminal, nunca logró revertirlo hasta la llegada del fracking. Pero el petróleo obtenido mediante fracking solo contiene componentes ligeros. Es decir, sirve para producir gasolina, pero no tiene los componentes más pesados necesarios para producir diésel, combustible para aviones, fuel oil y otras cosas esenciales para el transporte aéreo y para usos pesados, como las centrales térmicas,
los barcos o los petroleros que usan fuel oil pesado como combustible, entre otros. Así que básicamente tienes combustible para coches de gasolina y nada más. Por eso necesitaban el crudo venezolano. Trump también está muy interesado en incorporar Canadá como el estado número 51, que cuenta con algunas de las mayores reservas mundiales de fuel oil pesado en las arenas bituminosas de Alberta. Y luego está Oriente Medio, claro. And then there's the Middle East, obviously, and so it seems to me from Y así, me parece que no es un objetivo declarado de la política exterior de Estados Unidos, pero si alguien quisiera acaparar la producción mundial de petróleo crudo y gas natural, de la misma manera que los británicos querían hacerlo antes de la Segunda Guerra Mundial, estaría haciendo prácticamente exactamente lo que está haciendo la administración Trump. Y ahora se puede hablar de programas nucleares y de programas balísticos. Se puede hablar de derechos de las mujeres, de libertad, de democracia y de todas esas cosas. Pero en última instancia, todo se reduce a los recursos energéticos, a controlarlos, y lo más importante de todo, a asegurarse de que se comercian en dólares estadounidenses. Porque así, Estados Unidos controla todas las operaciones. Los bancos estadounidenses pueden financiar ese comercio, y todos esos activos pasan a ser la riqueza y los activos de las instituciones bancarias occidentales. Western banking institutions. Yeah, it's a good point. All about Sí, es un buen apunte. Todo ese discurso sobre los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, quiero decir, están los intereses de guerra, los intereses materiales concretos, y luego está cómo se vende una guerra. Y de nuevo, eso es lo que hace la propaganda política. Toma el interés duro y lo vende como altruismo. Pero también es interesante lo que has dicho sobre el aspecto financiero, porque vemos que las guerras energéticas también afectan profundamente al sistema financiero. Y de hecho, seguramente viste el video. Creo que fue hace 2 o 3 semanas, Scott. No, quizás hace menos. Scott Bessent señalaba que el gran éxito respecto a Venezuela no era solo hacerse con su petróleo, sino también que ahora venderían ese petróleo en dólares, lo que reforzaría el petrodólar. Y estaba planteando una idea. Lo mismo con Irán. No solo iban a ganar mucho dinero, sino que además volverían a vender su petróleo en dólares. Iban a utilizar los ingresos de vender su petróleo en dólares para comprar productos agrícolas estadounidenses. Estados Unidos sería su proveedor exclusivo. Insisto, esto era cuando estaban imaginando cómo sería una victoria. Y también Rusia, después de la guerra indirecta en Ucrania, probablemente volvería a vender en dólares. Él insistía mucho en esto. Toda la política exterior de Trump está organizada en torno a la idea de reforzar el papel central del dólar. Esto, por supuesto, está ocurriendo en un contexto de enormes esfuerzos por alejarse del dólar y del sistema financiero estadounidense. Por ejemplo, los BRICS, de los que Trump también ha dicho que quiere deshacerse. O, más exactamente, ha dicho que ya derrotó a los BRICS, básicamente. Pero ya sabe, las palabras ya no importan tanto. Aún así, es un punto relevante, porque los BRICS, liderados principalmente por China, están tomando ahora la iniciativa en la diversificación de las monedas, los bancos de desarrollo, los sistemas de pago, etc. Me preguntaba, ¿cómo ve usted la relevancia de esto? ¿Cómo explicaría el sistema financiero y la competencia en torno a él? Bueno, ya sabes, en lo que respecta a las economías, todo esto es básicamente irrelevante. Irrelevante en el sentido de que, si necesitas petróleo, vas a encontrar petróleo en la gasolinera de todos modos. No necesitas bases militares. No necesitas librar guerras imperialistas interminables, porque seguro que consigues petróleo en Noruega. Bueno, Noruega es un país rico en petróleo, pero Austria no tiene recursos petrolíferos propios. Suiza no tiene recursos petrolíferos propios. Croacia tiene unos recursos petrolíferos muy limitados. Durante toda mi vida podías ir a una gasolinera y comprar petróleo. No hacían falta guerras imperialistas.
No hacía falta tener bases militares en Oriente Medio, Venezuela, Canadá, Nigeria, ni en ningún otro lugar. Básicamente era comercio global. Exportábamos lo que teníamos. It was global trade. We exported what we had and we bought what we needed. And this is true for every country. Y compramos lo que necesitábamos. Y esto es así en todos los países. A eso se le llama comercio mundial normal, equitativo y constructivo entre distintas naciones. Estados Unidos tiene la misma opción. Podría simplemente exportar lo que tiene y adquirir lo que necesita. Pero la capa financiera de toda la ecuación económica no gana nada si se limita a comerciar con petróleo. Porque para ella, el gran premio es mantener el control sobre regiones ricas en recursos petrolíferos. Así pueden utilizar esa riqueza en recursos como garantía propia. Es decir, pueden conceder préstamos a sus clientes, empresas como BP, Chevron, Unocal, todas esas compañías petroleras, todas esas grandes petroleras, para que vayan a desarrollar esos recursos petrolíferos por todo el mundo y comercien con ese petróleo, lo vendan a cambio de dólares estadounidenses. And trade those oils, sell them for US dollars. Why is that important? Because ¿Por qué es importante eso? Porque en el momento en que, digamos, un banco como JP Morgan concede un préstamo a Chevron, pongamos que un préstamo de $1,000 millones, en el instante en que concede ese préstamo a Chevron, ese préstamo de $1,000 millones se convierte en un activo en el balance de JP Morgan. Y Chevron tiene que empezar a atender ese préstamo en dólares estadounidenses, vendiendo ese petróleo en dólares estadounidenses. Y así, digamos que la explotación petrolífera está en Nigeria, en Irán, en Rusia o donde sea, en Kazajistán. Independientemente de dónde se encuentre esa explotación en el mundo, va a generar flujos de caja en dólares estadounidenses. Eso significa que la riqueza de Irán, Kazajistán, Nigeria, México o de cualquier otro lugar va a fluir hacia los bancos occidentales de los principales centros financieros, que normalmente serán los grandes bancos de Wall Street y de la City de Londres. Y así funciona el mecanismo moderno del colonialismo, porque siempre garantiza que la riqueza de las regiones colonizadas del mundo acabe fluyendo hacia centros financieros occidentales, como Londres, Nueva York, París, etc. Y para asegurarse de que eso ocurra, de que los iraníes no financien por error su propio desarrollo con su propia moneda, y de que no concedan esos contratos a empresas iraníes nacionales, para lograrlo, hay que hacerse con el control político del país. Quiero decir, si tienes a esos mulás insolentes de Teherán, que quieren desarrollar su nación de forma independiente, invertir su capital dentro del país, financiar su propio desarrollo, financiar sus propias empresas de recursos energéticos e infraestructuras energéticas, y construir poco a poco su sociedad desde abajo, hacerla más rica y desarrollada, y alcanzar una mayor prosperidad y mejores niveles de vida. Entonces, eso los enfrenta de inmediato a una guerra contra las potencias colonialistas occidentales, porque éstas quieren poder extraer esa riqueza de Irán, y la forma en que lo hacen es simplemente enviando a sus propias corporaciones, financiadas por sus propios bancos. Y aquí, ya sabes, la gente reconoce corporaciones occidentales como BP, Shell, Chevron, KBR, Halliburton y todas esas megacorporaciones que vemos en todo el mundo. Pero tenemos que diferenciar entre sus incentivos y los incentivos de los bancos, porque Chevron podría ir a Irán, presentarse a licitaciones para proyectos de desarrollo con el, ya sabe, el Ministerio de Energía iraní o lo que sea, y podrían acordar que si consiguen los contratos, los bancos iraníes financiarán ese desarrollo y ustedes devolverán esos préstamos a los bancos iraníes. A Chevron, en realidad, le da igual. Para ellos, $1 es $1 y $1 es $1. No importa. Pero bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup no sacan nada si Chevron firma un acuerdo de préstamo con un banco iraní, kazajo, nigeriano o de cualquier otro país.
Así que es en el sistema financiero occidental donde se determinan los incentivos definitivos para la colonización y las guerras de conquista. De ahí emana todo. Y luego, para asegurarse de que empresas como BP, Chevron y Halliburton se comporten de una manera adecuada para sus banqueros, siempre encontrará que, en el consejo de administración de todas esas empresas, hay alguien de Goldman Sachs, de JP Morgan o de un banco de ese tipo, solo para garantizar que esas corporaciones no empiecen realmente a servir los intereses de sus accionistas, porque es más importante servir los intereses de sus banqueros. Because it's more important to serve the interests of their bankers. Well, let's say for a moment that the war against Bueno, Iran was supongamos por un about momento que la liberating guerra contra Irán rights no tenía que ver con or liberar a las with mujeres the ni con los derechos NATO humanos. didn't start a O, war de forma in similar, que los países de la OTAN no iniciaron una guerra en Ucrania en 2014 para promover las libertades. Pero de nuevo, se trata de intereses geoestratégicos. Entonces, ¿cuáles cree que serían las consecuencias de una derrota? Porque bueno, desde mi punto de vista, de nuevo, aún no han terminado, pero parece que las guerras contra Irán y Rusia probablemente acabarán en derrota. ¿Qué significa eso para Estados Unidos y para Occidente político en términos de sus mercados energéticos y sus sistemas financieros? Quiero decir, de nuevo, es difícil. No tenemos una bola de cristal, y esto es algo nuevo, no lo hemos visto antes. Usted es analista de mercados. ¿Qué esperaría que ocurriera o que se viera? Market analyst, what would you expect happen or to see? Thank you, Glenn. That's like the perfect question because Gracias, Glenn. Esa es la pregunta perfecta porque, perdón, yo lo entiendo así. Existía todo este entramado en el que las empresas, que eran clientes de instituciones bancarias occidentales, iban por todo el mundo y construían instalaciones de producción de petróleo, instalaciones de producción de gas, minas, explotaciones agrícolas. Todo eso se financiaba con préstamos de esos bancos, ¿verdad? Esos préstamos eran activos en los balances de los bancos. Es decir, los préstamos a sus clientes son activos para el banco, y esos activos generaban flujos de caja que llegaban a esos bancos. Y ya sabe, tenemos este mágico sistema de banca de reserva fraccionaria, que en sí mismo es una gran mentira, pero ese es otro tema. Pero digamos que estos bancos están muy altamente apalancados. These banks are very highly leveraged, and I think that today American banks are Y creo que hoy, los bancos estadounidenses tienen un apalancamiento de casi 20-1, ¿verdad? Es decir, tienen en sus balances 20 veces más activos que colchón financiero para absorber pérdidas que activos de nivel 1. Si algunos de sus activos salen mal, ese colchón les permite amortiguar el golpe y absorber las pérdidas. Pero lo que ocurre es que están tan altamente apalancados que si el 5% de sus activos sale mal, todo el banco corre el riesgo de quebrar por completo. Y creo que en el caso de los bancos europeos es mucho, mucho peor. Porque creo que los bancos europeos, demasiado grandes para quebrar, tienen un apalancamiento de hasta 30-1. Eso significa que si falla tan solo el 3,3% de sus activos, todo el banco podría quebrar. 3.3% of their assets fail, the whole bank could fail. Now, that then puts Esto somete a todo el sistema a una gran tensión y lo pone en riesgo de un colapso sistémico total. Es decir, si, por ejemplo, JP Morgan quebrara por completo, arrastraría con él a muchos otros grandes bancos de Estados Unidos, porque todos están expuestos unos a otros. Y de repente, si JP Morgan quiebra, quizá Citigroup se encuentre cargando con las consecuencias, porque tienen entre ellos enormes operaciones con derivados, como se dice. Y si, por ejemplo, JP Morgan tiene pérdidas en derivados que debe pagar a Citigroup, Citigroup nunca verá ese dinero. Puede que su propia exposición empeore tanto que Citigroup quiebre a su vez, y así sucesivamente. El resultado sería algo parecido a un colapso sistémico del sistema bancario, como el de 2008. Ahora bien, ¿por qué es probable que ocurra esto? Porque creo que una gran parte de los activos de los bancos occidentales está vinculada precisamente a regiones como Oriente Medio.
Allí hicieron enormes inversiones en el sector del petróleo, en el del gas natural, en todos esos sectores de materias primas a granel que se exportaban desde la región. Siempre se fijaban en dólares estadounidenses, y los ingresos en efectivo de esas ventas servían para pagar estas deudas, estos préstamos que eran activos de esos bancos occidentales. Y hoy sabemos que, por ejemplo, Qatar ha dejado por completo de producir y exportar gas natural. Eso significa que esos flujos de caja se reducen a cero. Y significa que esos activos, en el banco que sea que los tenga, pasan a ser ahora deudas incobrables que quizá nunca se devuelvan. A menos que de algún modo milagroso Occidente gane la guerra y lo reconstruya todo como estaba antes. Lo mismo ocurre con la producción petrolera saudí, porque ahora mismo Arabia Saudí está exportando prácticamente nada, cerca de 0 barriles al día. Y creo que lo que ha ocurrido en Oriente Medio, y no conocemos todo su alcance, porque obviamente el banco es la última institución que nos dirá la verdad sobre su exposición financiera, es que todo el edificio ha chocado con el proverbial iceberg y no hay vuelta atrás. Y luego, aparte de todo ese problema, está el problema de la IA. Muchos de estos bancos han invertido cantidades absolutamente colosales de dinero en la industria estadounidense de la inteligencia artificial. Y estas inversiones resultaron ser mucho mayores de lo que sabíamos, porque además de aproximadamente $1.350.000 millones que sabíamos que se habían invertido, resultó que había $300.000 en deudas ocultas, fuera de los balances de empresas como Nvidia, Alphabet, Amazon y otras. Nvidia and Alphabet and Amazon and so forth. But these debts are real nevertheless. Pero esas deudas son reales, aún así, porque Estados Unidos, quienes están en el poder, por la razón que sea, decidieron apostarlo todo a la IA. Y contaban, más o menos, con tener una supremacía mundial indiscutida y permanente en IA. Pensaban que podrían, prácticamente, mantener al mundo como rehén, si se quiere. Si quieres IA, solo hay una tienda en el mundo donde comprarla. Eso también resultó ser un enorme error de cálculo. Así que me parece que el sistema financiero estadounidense, y por extensión prácticamente el occidental, se ha encontrado al borde de una tormenta casi perfecta. Y las consecuencias, creo, son matemáticamente inevitables. Solo será cuestión de tiempo. Pero ya sabes, es una de esas cosas como cuando un avión pierde los motores y empieza a caer. Sabes que va a caer, y sabes que el desenlace es inevitable. Pero no es la caída lo que destruye el avión y mata a los pasajeros. Es el momento en que la caída termina de repente, cuando el avión se detiene bruscamente. Ese es el momento en que muere todo el mundo, y me temo que eso es lo que se nos viene encima ahora. No sé si podrá revertirse sin una reforma completa del sistema monetario occidental y de las relaciones comerciales de Occidente con el resto del mundo. Tendríamos que eliminar rápidamente todas las sanciones contra Rusia. Tendríamos que iniciar rápidamente, digamos, un proceso de paz honorable y equitativo en Oriente Medio. Y no creo que sea realista esperar eso a corto plazo. Así que creo que nuestra oligarquía financiera nos está tomando a todos como rehenes, porque somos pasajeros de su barco, el Titanic, que ha chocado contra el iceberg. Y tratarán de salvar el barco, aunque tengan que sacrificar hasta el último pasajero que va a bordo. Me parece extraño que cuando veo los ataques de, por ejemplo, Yemen contra Arabia Saudí, lo devastadores que son y la importancia que van a tener, en realidad reciban tan poco espacio en los medios. Y también, sí, parece que hay cierta manipulación del mercado. También es bastante evidente que Trump, cada vez que el precio del petróleo sube demasiado, es cuando empieza a hablar de hacer las paces, de historias sobre que los iraníes le están llamando y ahora quieren detenerlo todo, y de que hagamos un acuerdo. Está todo muy directamente ligado a manipular los mercados. Y entiendo por qué. Como dijo Trump, estaban en una situación muy crítica. Por eso tuvieron que firmar el memorando de entendimiento.
Y pasó lo mismo con G. Vance, que decía, bueno, necesitábamos el memorando para abrir un poco los mercados y poder hacer llegar energía. Así que ya sabes, son bastante abiertos sobre lo que están haciendo. Pero usted dice que ahora una crisis bancaria es inevitable, es decir, el avión ya va en caída. Aún no nos hemos estrellado. ¿Cómo sería exactamente? Bueno, ha descrito cómo Estados Unidos tendría que reajustarse, pero ¿cómo exactamente? ¿Qué indicadores está observando? ¿Ve que los bonos se derrumban? Sí. Yes. So, Bueno, ya sabes, yo he mencionado la crisis financiera de 2008. No creo que eso vaya a ocurrir, Glenn. Y no porque la situación no sea tan grave. Es mucho más grave que entonces. Pero, mientras tanto, la oligarquía bancaria ha dado un golpe de Estado y ha tomado el control político de los sistemas económicos de Occidente. Con eso quiero decir que, en 2008, recordarás que Henry Paulson tuvo que suplicar al Congreso, de rodillas, que les concediera un rescate de $700 mil millones para el sistema bancario, porque, de lo contrario, todo se iba a hundir. En aquel momento, los banqueros tenían que acudir al Congreso y solicitar la aprobación de fondos de rescate. Han eliminado por completo esa necesidad. They have completely done away with that. So, Japanese banks, American banks, British banks. Así que los bancos japoneses, los bancos estadounidenses, los bancos británicos, los bancos de Europa Occidental, es decir, los bancos centrales pueden ahora proporcionar liquidez sin restricciones a sus sistemas bancarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando, pongamos por caso, los activos de JP Morgan en Oriente Medio se desploman, si dejan de generar pagos, si sus clientes dejan de atender sus deudas, esto podría hacer naufragar a JP Morgan. Salvo que, digamos, JP Morgan acude a la Fed y dice algo así como, bueno, miren, tenemos todos estos activos, y son buenos activos, porque ya saben, toda esa situación en Oriente Medio, Trump va a ganar, vamos a derrotar a los iraníes y todo esto va a salir bien. Así que son buenos activos, pero ahora mismo están deteriorados. Entonces, ¿por qué no nos emitís? Ya sabes, nos dais efectivo, y nosotros emitimos bonos para vosotros. Emitiremos bonos de JP Morgan, y vosotros nos vais a prestar este dinero. Así que vamos a tener liquidez financiera. Pero estos activos solo van a sufrir un deterioro temporal hasta que, ya sabes, hasta que recuperemos nuestras posesiones coloniales en Oriente Medio. Y entonces, la Fed obviamente, como no puede arriesgarse a un colapso del sistema bancario, va a limitarse a imprimir dinero de la nada para tapar todos estos agujeros de JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, quien lo necesite. Porque cualquier gran banco de importancia sistémica dentro del sistema, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, donde sea, si quebrara, podría desencadenar un efecto dominó que acabaría con una gran parte del sistema financiero de Occidente. Lo cual provocaría una depresión, un colapso económico, quiebras masivas, un desempleo enorme y demás. Así que para evitarlo, los bancos centrales simplemente imprimirán dinero y llevarán a cabo el programa de expansión cuantitativa sin ningún límite para tapar todos esos agujeros. Porque pueden hacerlo. Porque todo lo que hace falta es imprimir papel. Aunque ya sabes, ni siquiera hace falta imprimir papel. Simplemente crean digitalmente la moneda que entregan a sus clientes, que entregan a sus bancos. Ya sabes, bancos que son miembros del sistema de la Reserva Federal. Y entonces los bancos tendrán liquidez infinita y no quebrarán. Pero toda esta impresión de dinero de la nada acabará creando hiperinflación. Así que este es exactamente el mismo síndrome que provocó prácticamente todas las hiperinflaciones que tuvimos en el siglo XX. Básicamente, en un sistema como el de Venezuela, Argentina o Zimbabue, el sistema empieza a fallar. Las deudas de las empresas se vuelven impagables, los bancos quedan expuestos, los bancos van a quebrar, lo que significa que todo el sistema económico va a colapsar. Va a haber quiebras. La gente va a perder sus empleos de forma masiva. Y entonces, a lo que siempre recurren las autoridades monetarias es a imprimir dinero de la nada. Y esto ocurrió en la Unión Soviética, en Zimbabue,
en Argentina, y así sucesivamente. In the Soviet Union and Zimbabwe and Argentina and so forth, you get hyperinflation, you get economic Tienes stagnation, hiperinflación, basically. tienes estancamiento económico, básicamente. Tienes la destrucción de las clases medias. Y al final, tienes un desmoronamiento inflacionario. Y básicamente la inflación rescata al sistema robando a todos los demás en la sociedad. Y no les robas entrando en su cuenta bancaria y llevándote su dinero, porque eso sería demasiado evidente. La forma de robarles es diluir el poder adquisitivo de su dinero, dándoselo primero a tus bancos. Y entonces la gente se encuentra con que quizá tiene dinero en el banco, pero el dinero con el que contaba para su jubilación ahora quizá apenas alcanza para llenar un depósito de gasolina. Is now enough to maybe fill up a tank of gas. So this is probably going to be the Así que way probablemente así es como se desarrollará la crisis, porque la alternativa, es decir, un colapso financiero y económico, es políticamente demasiado arriesgada para el establishment gobernante. Porque si destruyes la economía y acabas con decenas de millones de personas desempleadas en la calle, entonces te arriesgas a perder el control de todo el sistema. Te arriesgas a una revolución, a una guerra civil o algo así. Ese sería el tipo de colapso que en la Unión Soviética. Y la propia Unión Soviética se derrumbó por completo a raíz de aquella crisis financiera. Y también, ya sabes, la Alemania de Weimar. And so did, Weimar Germany. And, Germany up until Y bueno, Alemania, hasta la Primera Guerra Mundial, era la potencia económica que más rápidamente ascendía en el mundo. Entre, pongamos, 1875 y 1914, Alemania fue tremendamente próspera. Sus industrias crecían a pasos agigantados. Todo parecía ir en la dirección correcta para Alemania, hasta que, bueno, le impusieron la Primera Guerra Mundial. Nos mintieron sobre eso en las clases de historia. No fue como nos lo contaron. Básicamente, la guerra le fue impuesta a Alemania mediante una manipulación similar a la que se impuso la guerra a Rusia en 2022. Y entonces, bueno, Alemania empezó a derrumbarse, lenta y gradualmente. Y de nuevo, fue la emisión descontrolada de dinero lo que provocó la hiperinflación de Weimar de 1922. Y los ahorros de todo el mundo quedaron reducidos a cero, básicamente. everybody's savings were depleted to zero, basically. Well, you mentioned why it's important to, Bueno, ha mencionado por qué es importante, supongo, mantener la ilusión de que Irán todavía puede ser derrotado si se quiere que el dinero siga fluyendo. Ve la misma lógica, en términos económicos, en la razón por la que los europeos son tan reacios a aceptar la derrota en Ucrania, e incluso reacios a iniciar cualquier negociación, porque han incautado muchos activos rusos, están dando mucho dinero a Ucrania, al que llaman préstamos, y muchos de esos préstamos se basan en la idea de que Rusia pagará reparaciones algún día, lo cual es una suposición muy extraña si los rusos están ganando la guerra. Pero en general, necesitan que el dinero siga llegando a Ucrania para tener alguna posibilidad de derrotar a los rusos. ¿Forma esto parte de la lógica económica? Porque no dejo de pensar que no sé hasta qué punto han recurrido a los activos rusos incautados, pero al menos están quedándose con los rendimientos. Me pregunto hasta qué punto la incapacidad de los europeos para aceptar la paz en algún momento responde a una lógica económica. The inability of the Europeans to accept peace at some point. I think that the economic logic is absolutely central, because Creo que la lógica económica es absolutamente central, porque gran parte de este dinero que ha cambiado de manos ha sido en forma de préstamos. Es decir, Ucrania recibió préstamos de las potencias occidentales. Y entre otras cosas, Ucrania también vendió muchos bonos a inversores privados occidentales, por valor de decenas de miles de millones de dólares. Y ahora, si tienes este préstamo, si eres titular de este bono, y supongamos que cotiza a 50 centavos por dólar, si mañana los principales medios de comunicación de Occidente reconocen que la guerra está perdida y que estos combates deberían parar porque los hombres ucranianos están muriendo sin ningún buen motivo, estos bonos probablemente caerían cerca de cero. Así que los tenedores de bonos se enfrentarían a una pérdida total.
Y otra cosa es que no podrían acudir al Banco de Inglaterra y decir, estos bonos tan seguros como el dinero en el banco. These bonds are going to be good as money in the bank. They're temporarily impaired because Ukraine is suffering a crisis. Están temporalmente deteriorados porque Ucrania está atravesando una crisis, pero son buenos bonos, así que nos gustaría obtener un préstamo a cambio de esos bonos. Y por tanto, deberían reconocerlos dólar por dólar, porque esto es lo que ocurrió realmente en el verano de 2024. El Banco de Inglaterra anunció que iba a intervenir en el mercado de repos y dijo que normalmente, en los mercados de repos, el Banco Central aceptaría garantías de riesgo muy bajo a cambio de préstamos, de efectivo, de moneda. Así que tendrías que tener bonos del Estado británico, bonos del gobierno estadounidense o bonos del Estado francés en tu balance para que el Banco de Inglaterra dijera, vale, estos son buenos activos, los reconoceremos como garantía y te concederemos el préstamo. Y así ya sabe, muchos tenedores de bonos en Occidente tenían muchos de estos bonos ucranianos, que en aquel momento creo cotizaban en torno a los 60, es decir, a unos 60 céntimos por dólar. Y entonces el Banco de Inglaterra salió sin mencionar a Ucrania, pero dijo, bueno, tenemos que intervenir en los mercados de repos, pero también deberíamos tener una mentalidad algo más abierta sobre qué aceptamos como garantía para, ya sabe, suscribir estos acuerdos de recompra, estos repos, con otras instituciones financieras. Lo que básicamente quería decir era que deberíamos aceptar activos muy cuestionables y arriesgados como buenas garantías. Nunca mencionaron los bonos ucranianos, pero si sabías lo que estaba pasando y sabías leer entre líneas, el mensaje era bastante claro. Si tienes bonos ucranianos, no te preocupes, te cubrimos las espaldas. Puedes acudir al Banco de Inglaterra y te ofrecerán liquidez, dólar por dólar. No vas a quebrar por esto, lo que significa que hay una decisión política de muy alto nivel. Vamos a considerar buenos todos estos activos, porque tenemos la intención de ganar esta guerra. Y nunca vamos a dejar de intentar ganarla. Y nunca vamos a permitir que Ucrania deje de luchar, que declare la capitulación o que negocie la paz con Rusia. Porque entonces el deterioro de todos estos activos pasaría a ser permanente y cientos de miles de millones de dólares de la riqueza de la gente, de los tenedores de bonos, ya sabes, se evaporarían de la noche a la mañana. Así que son las personas en la cima de la pirámide financiera quienes nunca permitirán que termine la guerra. Y, ya sabes, podrías decir exactamente lo mismo sobre Irán, sobre la guerra en Irán. Pero la guerra con Irán también tiene otra dimensión. Volviendo a lo que decías antes sobre la carrera de la inteligencia artificial y por qué esto es tan importante, parece que toda la guerra energética, es decir, el sistema del petrodólar, es un componente clave de todo esto. Los estados del Golfo reciben su seguridad de Estados Unidos y a cambio venden su petróleo en dólares estadounidenses. Cogen esos dólares e invierten de nuevo en Estados Unidos. Y me pregunto hasta qué punto eso se está utilizando para alimentar esa burbuja de la inteligencia artificial. Porque si los estados del Golfo sienten que su alianza con Estados Unidos les expone a un desastre en vez de mantenerlos seguros, podrían sentirse muy tentados a desvincularse de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos y llegar a un acuerdo, posiblemente con los iraníes, los chinos u otros. Y en cualquier caso, si sus economías quedan completamente destruidas, si sus sectores energéticos quedan destruidos, no tendrían dinero para invertir en Estados Unidos en general. ¿Hasta qué punto podría eso, supongo, hacer estallar toda esa burbuja de la IA en Estados Unidos? Porque por lo que entiendo, este es uno de los problemas clave allí. Es decir, realmente no han conseguido monetizar su IA. No ha tenido éxito. Así que sigue dependiendo, ya sabes, no de subsidios, sino de esta burbuja,
que es clave para mantener todo el sistema vivo. not subsidies, Lo que but intento this decir bubble es que is parece que puede keeping colapsar. the whole thing alive. Cree que el ataque o la posición vulnerable de los estados del Golfo podría afectar al mercado de la IA y a toda la burbuja que existe ahora mismo en Estados Unidos. Market and the whole bubble existing there now in the US. Yes, but you see the difficulty in answering this question, Sí, Glenn, is pero verás, la dificultad de responder a esta pregunta, Glenn, es que los mercados, ahora mismo, los mercados están siendo un poco esquizofrénicos. Es muy difícil interpretarlos. Es muy difícil entender cómo están interpretando los mercados los acontecimientos geopolíticos hoy en día. Así que lo que acabas de exponer tiene todo el sentido del mundo. Pero los mercados no tienen por qué reconocerlo, ni tienen por qué estar de acuerdo contigo. Esto me resulta muy misterioso. Por ponerte un ejemplo, creo que fue el sábado 14 de septiembre de 2019, cuando los hutíes lanzaron un ataque con misiles contra las instalaciones de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudí, cerca del Golfo Pérsico. Y al día siguiente, el siguiente día de cotización, que fue el lunes, los precios del petróleo se dispararon. Oil price surged. It had the largest surge in terms of dollars. Tuvo la mayor subida de la historia en dólares por barril. Subió, creo, entre $8.50 y $9 por barril. ¿De acuerdo? Fue solo un ataque hutí contra las instalaciones de Abqaiq, de Aramco. ¿De acuerdo? Y todo lo demás era más o menos normal. No había guerra en Ucrania. Tampoco había guerra en Oriente Medio, en Líbano o Siria. Siria ya estaba prácticamente resuelto para entonces. Y no había guerra entre Estados Unidos e Irán. Irán seguía. Seguían en esos, ya saben, tira y afloja sobre el JCPOA. Ayer, hoy estamos a 28 de julio. El 27 de julio, ayer, quizá no fueron los hutíes. Quizá fueron milicias con base en Irak, que también son aliadas de Irán. Militias, which are also allied with Iran, they struck the same Abqaiq. Atacaron las mismas instalaciones de Aramco en Abqaiq, en Arabia Saudí. ¿Cómo ha reaccionado el mercado esta mañana? El mercado está bajando, no sé, un 2, un 3%. El precio del petróleo, después de caer alrededor de un 7% el lunes, ¿verdad? Así que básicamente, entre el inicio de esos ataques el domingo y hoy, que es martes, el precio del petróleo ha caído más de un 10%. Ha caído alrededor de un 12%. Y eso, pese a que seguimos afrontando una interrupción no resuelta en el mercado petrolero, el cierre del estrecho de Hormuz, por el que antes de la guerra pasaba cada día aproximadamente el 20% de los suministros mundiales de petróleo. Los saudíes reorientaron gran parte de sus exportaciones a través del Mar Rojo y de Bab el-Mandeb, ¿verdad? Ansar Allah cerró Bab el-Mandeb al tráfico petrolero saudí. Atacaron sus instalaciones en el Mar Rojo, las de Yanbu y Hassan. Ahora mismo no recuerdo el nombre, básicamente. Pero causaron enormes daños a sus instalaciones de exportación de petróleo en el Mar Rojo. Y luego, el domingo, atacaron el oleoducto que va desde el este hasta Yanbu, hasta las terminales de exportación de Yanbu. Después, alguna milicia de Irak atacó Abqaiq. Así que la situación es completamente desastrosa, muchísimo peor que lo que ocurrió en 2019. Pero en 2019, los mercados reaccionaron con una subida muy brusca del precio del petróleo. Y hoy, por alguna razón, el precio del petróleo se está desplomando. Ahora los mercados están respondiendo exactamente en la dirección opuesta a la que cabría esperar. La situación es muchísimo peor que la que vivimos en 2019, cuando se produjo el último ataque contra estas instalaciones de Abqaiq en Arabia Saudí. Exactamente la reacción contraria. Así que el mercado está reaccionando como si estuviera recibiendo una avalancha de buenas noticias, como si la producción de petróleo estuviera disparándose, como si hubiera un exceso de oferta de petróleo, como si todo fuera fantástico. Y creo que, sencillamente, eso no es cierto. Y creo que se consigue mediante manipulaciones del mercado, de una forma u otra. Quiero decir, he visto comentarios de mercado que decían que alguien colocó algo así como 100,000 contratos de crudo Brent en el mercado
antes de que abriera, el lunes por la mañana, la sesión regular del crudo Brent. No sé si eso es cierto o no, pero probablemente lo sea. Monday morning, which I don't know if this is true or not, but it's probably it probably is. Cerca de la verdad, porque de algún modo estas cosas ocurren. Y luego la administración Trump intenta tranquilizar a los mercados con este ciclo constante de lo mismo, una y otra vez. Estamos bombardeando a los iraníes. Nos están llamando. Nos están pidiendo que, por favor, paremos. Ya saben, quieren negociar. Esto va a terminar. Vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Alguien lo contó, y son más de 20 veces las que Trump ha anunciado que los iraníes quieren negociar, que quieren abrir el estrecho de Hormuz. Y el mercado se lo traga cada vez sin excepción. Lo cual, ya saben, los mercados pueden ser lentos y pueden reaccionar a la manipulación psicológica. React to psychological manipulation, but fool me once, fool me Pero ya sabes, una vez me engañas, 2 veces me engañas. Después de otras 20 veces, a veces, pensarías que dirían algo como, bueno, ya no te creemos. Entonces ya sabes, también tendrá que haber una venta masiva de posiciones cortas al descubierto, ¿no? Y esto nos está llevando a un terreno extremadamente peligroso, porque ahora estás hablando de la destrucción de la integridad de los mercados occidentales. Una integridad que nunca tuvieron, pero que, al menos de cara a la galería, estaba ahí. La mayoría de la gente creía que en los mercados occidentales la negociación era limpia, que el proceso de formación de precios era válido y todo eso. Pero ahora está resultando difícil que incluso los escolares no se den cuenta de que algo va muy, muy mal. Y diré solo esto. Anoche, el lunes por la noche, llegué a mi ciudad natal. Normalmente, cuando llego, voy directo a casa. Pero esta vez pensé, no sé qué va a pasar en los próximos días. Voy a ir a la gasolinera y llenar el depósito, para asegurarme de tenerlo lleno por si necesito ir a algún sitio. Así que fui a la gasolinera antes de ir a casa. Y por primera vez en 30 años, llegué a una gasolinera y el empleado me dijo, no tenemos combustible, no queda ni una gota. Siga conduciendo. Por suerte, encontré gasolina en la siguiente. Pero, cuando la gente ve que las gasolineras rechazan coches porque no tienen combustible, su siguiente reacción es conducir hasta la primera que encuentren. La gente compra presas del pánico. Y cuando eso empieza a ocurrir, empiezan a producirse escasez y largas colas en las gasolineras. Y entonces es muy difícil justificar que los precios del petróleo bajen cuando hay escasez. Así que creo que al final habrá un ajuste de cuentas. Y como escribí en mi informe esta mañana, todos los imperios, en su declive, han intentado doblegar las leyes de la economía a su voluntad. Y todos, sin excepción, acabaron fracasando. Y esta vez ocurrirá lo mismo. Vamos a entrar en un periodo de alta inflación y estancamiento económico. Y creo que a estas alturas ya no hay forma de revertirlo. Es solo cuestión de tiempo. Bueno, si estamos viendo este tipo de manipulación del mercado, supongo que el dinero inteligente estaría comprando petróleo ahora, dado que se mantiene artificialmente bajo. Por cierto, antes de terminar, ¿tiene algún consejo sobre dónde poner el dinero inteligente en este momento? ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a este tipo de problemas? Bueno, ya sabes, todos somos muy, muy vulnerables al sistema bancario. Si el sistema bancario colapsa, la gente se encontrará sin dinero, un poco como ocurrió en Grecia y Chipre en 2008 y 2009. Así que aconsejaría a la gente sacar algo de efectivo de sus bancos y llevarlo encima, en efectivo. También les aconsejaría valorar la posibilidad de adquirir oro y plata físicos. Y también quiero decir que estas no son soluciones a la crisis. Son amortiguadores. Mafktebo temporal, oro y plata. Es una persona, como se dice, un portal. How do you call it? A temporary refuge. You still need to participate in the economic system, and I think. Aún así, tienes que participar en el sistema económico. Y creo que una gran idea es intentar encontrar acuerdos de agricultura compartida.
Porque básicamente nuestros agricultores también están quebrando en masa, porque necesitan dinero para financiar sus explotaciones, y normalmente acuden a los bancos. Y los bancos suelen encontrar 1000 maneras de empujar a los agricultores al fracaso. Mientras tanto, por el otro lado, hay gente que tiene algo de dinero, algunos ahorros. Necesitan invertir en algo. Pero de nuevo, si los bancos quiebran, vas a perder todo eso. Así que la agricultura compartida sería un acuerdo en el que básicamente la gente se une a los agricultores. People basically come together with farmers, and farmers get funding from people. Y los agricultores reciben financiación de la gente, pero en vez de ser un préstamo bancario, puede ser un préstamo de ciudadanos o una participación. Es decir, pongamos que un agricultor necesita 100.000 euros y yo tengo 5.000 euros para invertir. Puedo unirme a otras personas y decir, vamos a reunir 100.000 euros para ti. Y si no puedes pagarnos con dinero, puedes pagarnos en especie. Produces leche, huevos, carne, embutidos, lo que sea, patatas, y nos das eso como devolución de esta financiación. Así que puede ser bueno para los agricultores, porque no les van a embargar la granja, ¿verdad? Y también puede ser bueno para la gente. Y lo mejor de todo es que todo este acuerdo puede hacerse al margen del sistema bancario. Es decir, si el sistema bancario falla y tienes este acuerdo con el agricultor, puedes seguir recibiendo tu pago en huevos, pollos, patatas o lo que produzca la granja. Así que creo que esto es muy creativo, pero ahora necesitamos soluciones creativas. Y creo que si beneficia a ambas partes, probablemente sea uno de los acuerdos que deberíamos considerar, porque vamos a necesitar alimentos cuando las cosas se pongan mal, y los agricultores van a necesitar financiación. Y esta sería una de las formas de hacer que las comunidades sean mucho más resilientes de lo que son si todos dependemos de los bancos y los supermercados. Alex, muchas gracias por tu tiempo. Acabas de volver a Croacia, así que voy a dejarte tiempo para que puedas estar con tu familia. Gracias de nuevo. Gracias, Glenn. Y hasta la próxima.